Pérez, Natalia López y mi persona Valeria Pérez. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los compuestos más sencillos, son los compuestos orgánicos más sencillos y solamente contienen átomos de carbono e hidrógeno. Se divide en dos componentes, en los hidrocarburos aromáticos y los hidrocarburos alifáticos. ¿Listo? Los hidrocarburos alifáticos se componen de e insaturados. Los saturados constan de los alcanos y solamente constan de un solo enlace. Y se les conoce como enlace cisne. En cambio, en los insaturados encontramos a los alquinos y a los alquenos. Los alquinos constan de 3 enlaces. Y los alquenos constan de 2 enlaces. Como pueden verlos, en los insaturados hay 2, los cuales se pueden llamar pi. Bueno, yo les voy a hablar sobre los hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos no derivados del benceno. Están formados por átomos de carbono e hidrógeno formando cadenas que pueden ser abiertas o cerradas. Los hidrocarburos alifáticos se clasifican en 3 partes, que son alcanos, alquenos y alquinos. Les voy a hablar sobre la nomenclatura de cada uno. Los alcanos, su nombre se divide en 2 partes. Primera, prefijo. Prefijo significa palabra antes de. El número de carbonos, un carbono se nombra met y sucesivamente. El sufijo, la palabra después ya depende de la terminación de cada uno de ellos. Alcanos termina en ano. Una de sus características es que es de enlace simple. Un ejemplo para hallar el nombre de un compuesto sería hallar el nombre de este compuesto. Empezamos con la cadena principal. 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos al número de carbonos 4. El prefijo es but. Como tiene enlace simple, vamos a la terminación de los alcanos, que es ano, y se le agrega y se forma el nombre butano. Este compuesto se llama butano. La fórmula que utilizamos en los alcanos es CN H2N más 2. Esto se utilizaría para hallar la cantidad de hidrógenos que tiene cantidad carbono.
Un ejemplo sería, para hallar esto, reemplazamos los datos. Esto da igual 2 por 8, 16, más 2, 18. Entonces, los carbonos 8 tienen 18 hidrógenos. Voy a dar unos ejemplos donde vamos a encontrar metil, propil, isopropil, etc. Para hallar el nombre de un compuesto. Primero que todo cogemos la cadena más larga. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso sería esta cadena que tiene 6. Se selecciona la cadena más larga. Nos vamos a los prefijos, el número de carbonos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El prefijo 6 es ETS. Entonces, como vemos, enumeramos la cadena. Entonces empezamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces vemos que en el carbono 2 hay un metil y en el carbono 4 hay otro metil. Entonces en el carbono 2,4 hay un metil, dimetil, porque hay dos que tienen un metil. Vamos a los prefijos. 6 es ETS. Estamos hablando de los alcanos porque tienen enlaces simples. Le damos la terminación ano y el nombre sería 2,4-dimetilhexano. Voy a explicar la nomenclatura de los alquenos. Los alquenos se reemplaza la palabra ano, la terminación ano corresponde a los alcanos, por eno. Una de sus características es que tiene doble enlace. Su terminación termina en eno. Para un ejemplo, se utiliza una regla para hallar el nombre de un compuesto. La primera regla es que se elige la cadena principal de mayor longitud, la que contenga el doble enlace. Entonces, un ejemplo sería entonces, para hallar el nombre de este compuesto, elegimos la cadena principal. Si empezamos por esta parte, el carbono 1, 2, 3, 4, el carbono 4 tendría el doble enlace, y si empezamos por esta parte, el carbono 1, 2, el carbono 2 tendría el doble enlace. Entonces la numeramos de donde tenga mayor longitud y contenga el doble enlace. Entonces numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono 2 tiene el doble enlace. La cadena tiene 6 carbonos, se va a prefijo 6. Se agrega la terminación, pero hay que tener en cuenta que en el carbono 2 es que está el doble enlace. Ahí encontramos el nombre de este compuesto. Este ejemplo es con una estructura lineal. Puede haber otro ejemplo con una estructura semidesarrollada o desarrollada. Regla número 2. El nombre de los sustituyentes se procede a la cadena principal y se acompaña de un localizador que indica la posición de la molécula. Entonces, otro ejemplo sería este. Entonces aquí, como vemos,
Empezaremos de la parte de acá, ya que en el carbono 1, 2, 3 es que se halla el doble enlace, y por esta parte del carbono 2 se hallaría el doble enlace. Podemos ver que en el carbono 3 hay un metil, entonces empezamos escribiendo 3-metil. Nombramos vamos al prefijo, la cantidad de carbonos que tiene la cadena: 1, 2, 3, 4, 5. Es pen. En el carbono 2 se encuentra el doble enlace y se agrega la terminación hidro. Hemos encontrado el nombre de este compuesto. Sigue la regla número 3. Cuando hay varios sustituyentes, se ordena en forma alfabéticamente y acompañados de sus respectivos localizadores. Un ejemplo de forma lineal. Aquí puede ir un bromo, vamos a darle un bromo. Aquí vamos a darle un cloro. Una cadena compuesta por uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prefijo de 7G. Entonces nombramos en la cadena 1, 2, 3, 4 hay un bromo. En el carbono 6 hay un cloro. Y en el carbono 2 se halla el alqueno. Entonces se agrega la terminación eno y este es el nombre de este compuesto. La nomenclatura de los alquinos. Los alquinos tienen como característica triple enlace. Su fórmula es CNH2N-2, al igual que los alcanos, como realizamos un ejemplo, igual es con este y con el alqueno, que su fórmula es CNH2N, este no se le suma ni se le resta nada. Se utiliza el sufijo ino, se le cambia el eno, que corresponde a los alquenos, por la terminación ino. Vamos a explicar un ejemplo de cómo hallar un nombre de un compuesto con las siguientes reglas. La regla número 1, se toma la cadena principal de mayor longitud y donde contenga el triple enlace. Sería entonces la cadena principal que tiene el triple enlace, nombramos de forma alfabéticamente 1, 2, 3, 4. Y nos vamos al prefijo número 4, el carbono 4, que se vendría llamando but. En el carbono 1 se encuentra el triple enlace, se pone la terminación ino y este sería el nombre de este compuesto. La número 2, se toma la molécula, cuando la molécula tiene más de un triple enlace, se toma la molécula que contenga el mayor número de triple enlace. Esto es un ejemplo, el nombre de este compuesto. Para hallarlo, la cadena principal tiene 6 carbonos, el prefijo es et. El carbono 1 y el carbono 4 tienen 2 triple enlace, tienen triple enlace cada uno, entonces se nombra la terminación ino, se coloca el di porque son 2 carbonos los que tienen triple enlace. Regla número 3. La regla número 3 es que si contiene varios enlaces, en este ejemplo voy a explicar uno que tenga un doble enlace y un triple enlace. Primero que todo se enumera la cadena de donde contenga el mayor enlace, que sería el triple. Entonces un ejemplo
cadena principal, enumeramos la cadena principal desde acá, ya que este carbono contiene el triple enlace, el mayor enlace. 1, 2, 3, 4. Cadena compuesta por 4 carbonos. Prefijo es pur. Entonces, la carbono 1 tiene triple enlace, se le agrega la terminación ino. Y el carbono 3 tiene un doble enlace, se le agrega la terminación eno, ya que es un alqueno que contiene doble enlace. Las reacciones de los hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos se dividen en 3, los cuales son alcanos, alquenos y alquinos. Primeramente vamos a hablar sobre los alcanos porque son los que tienen un menor enlace. En los alcanos se presentan varias reacciones, una de ellas es la combustión. Los alcanos se caracterizan por ser poco reactivos, sin embargo, reaccionan con el oxígeno, el cloro y compuestos nitrogenados. Un ejemplo de la combustión sería C3H8 más 2O2, los cuales se convierten en 3C más 4 moléculas de agua. La halogenación. Los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y su fórmula es RH más X2 para convertirse en RX más HX. Aquí vemos CH3H, que es el metano, más cloro, para convertirse en CH3Cl, que es el clorometano, más HCl, que es el ácido clorhídrico. La nitración. La nitración es un proceso donde el ácido nítrico, donde se ve un cambio de un hidrógeno por un grupo de ácido nítrico. Aquí la fórmula es 3H más ácido nítrico para convertirse en NO2 más H2O, o sea, agua. Entonces, el ejemplo dice CH3H más OHNO2 para convertirse en C3NO2 más H2O. Del examen. Aquí vemos un pentano que su fórmula es CH3, CH2, 4, 3. En reacción del óxido clorhídrico, que forma un benceno más 4H2. De igual forma también podemos ver la acilación del etano. Esta es la fórmula de un pentano en función del catalizador del óxido de aluminio. Esto forma un tolueno. Es tolueno por el hecho de que tiene un metil o un CH3 más 4H2. En conclusión, la reacción de combustión busca crear agua y separar las moléculas. La halogenación es un reemplazo de la H por el otro material. Aquí estamos viendo que está H y Cl, y aquí está Cl y el H, porque este toma a este y se mete en su lugar. La nitración es la añadidura del ácido nítrico y la ciclación es el paso de una fórmula a otra totalmente diferente mediante catalizadores. Las reacciones de los alquenos. Entre las reacciones de los alquenos tenemos la hidrogenación. Los alquenos se caracterizan porque sus reacciones buscan reemplazar en donde se encuentran los dobles enlaces. Entonces aquí vemos que está un ciclopenteno debido a que tiene el doble enlace más H2 que reaccionan con el platino. El platino y el paladio son los catalizadores que más frecuentemente se usan en estas reacciones. Esto convierte al ciclopenteno en ciclopentano al eliminar el doble enlace. Otra reacción es la formación de alhidrinas.
Las halohidrinas son compuestos que contienen un halógeno y un grupo hidroxilo con posición vecina. Aquí vemos que está H2C, el doble enlace, que es el que caracteriza a los alquenos, CH2, bromo 2 y agua. Esto forman, o mejor dicho, cambian el doble enlace por la inclusión del bromo que está aquí y el OH más HBr, quedando así como un alcohol. La hidroboración. La hidroboración es una reacción en la cual el hidruro de boro reacciona con un alqueno para dar un organograma. Aquí vemos que está un alqueno porque tiene doble enlace más el hidruro de boro creando un organograma. La adición de halógenos. Ya digo que los halógenos son el cloro, el yodo, el bromo y el flúor. Aquí podemos ver un alqueno más cloro que se convierte en un alcano con enlaces simples, donde estos dos enlaces se reemplazan por el cloro. Adición de HX. La adición de HX, los haluros de hidrógeno se adicionan a los alquenos para formar haloalcano. Aquí podemos ver que este es un alqueno con 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Por lo tanto, es un buteno que al reaccionar con HCl queda un buteno, pero en el número 2 queda H y en el número 3 queda un. Por último, vamos a hablar sobre las reacciones de los alquinos. Los alquinos son los compuestos que tienen 3 enlaces. La adición de hidrógeno. Con el empleo de catalizadores como el paladio, el platino y el níquel, los alquinos pasan a ser alcanos. La fórmula es RC, el triple enlace, CH más H2. Un ejemplo de esto sería CH3, C, el triple enlace, CH más H2, reaccionando con el platino, que pasa de tener 3 enlaces a tener 2 enlaces, porque este último se agrega aquí, quedando este con 3. La adición de halógenos. Los halógenos ya sabemos que son el cloro, el bromo. La fórmula es RC, el triple enlace CR más X2. El ejemplo de halógenos, aquí vemos que ya este compuesto está pasado a alqueno, pero la fórmula de los alquinos sería esta, más cloro. De aquí pasaría acá, donde para romper este enlace se le agregan los 2 cloros. Y luego para pasarlo a alcano se le agrega otro cloro, quedando de esta forma con enlaces simples. La adición de los enuros de hidrógeno. Se pueden adicionar a un triple enlace produciendo un haloalcano, como se ve aquí, o un diloalcano como este. La fórmula de los halogenuros de hidrógeno es RC, el triple enlace CR más HX. Esto se convierte en 3 CH, el doble enlace CXR. Y aquí lo estamos pasando al alcano, que es 3 CH2, CXX y R. Aquí vamos a ver un ejemplo donde está el CH2, doble enlace, CH3, bromo. Para pasar a un alcano, que sería CH2, CH, bromo y bromo. La adición de agua. Aquí
la fórmula es HC, triple enlace, CH más agua. Esto se pasa a un alqueno y luego, por último, a un alquino, quedando un oxígeno por fuera. Y de esa forma terminamos con las reacciones de los hidrocarburos alfáticos. Sobre las generalidades de los alcanos. Bueno, son hidrocarburos de cadenas abiertas con enlaces sencillos. Todos los carbonos presentan una hibridación de sp3. Y los alcanos lineales tienen una fórmula general de CnH2 N más 2. De ejemplo tenemos el CH4, que sería el metano. Y tenemos el CH3, que sería el pentano. Bueno, también existen alcanos de cadena cerrada, por lo cual se denominan cicloalcanos. Estos se consideran hidrocarburos insaturados y tienen fórmula general de CnH2n. Ejemplo de estos serían ciclo, este es el ciclopropano. Y se encuentra el ciclobutano, que sería este. Las propiedades físicas de los alcanos se caracterizan por tener bajos puntos de ebullición. También se encuentra los alcanos caracterizados por solubilidad y polaridad. Bueno, los alcanos se clasifican como compuestos no polares por la escasa polaridad del enlace CH. Los alcanos son solubles. Bueno, profe, muchas gracias por escucharnos. Le esperemos que el video sea de su agrado y que pase un buen día.